Iniciamos entonces ya la última parte de este capítulo de la Iglesia en el numeral 871, donde se nos habla de los fieles de Cristo, lo que es la jerarquía, ¿no?, de la Iglesia. Papa, obispo, sacerdotes, luego los laicos y lo que es la vida consagrada. Partimos de la base de la Iglesia. Los miembros de la Iglesia, lo que llaman fieles, son todos los que han sido incorporados a la Iglesia por el bautismo. Es el bautismo el que nos hace miembros de la Iglesia, el que nos integra o nos introduce en ese pueblo de Dios. Y algo que es bien importante entender es que el bautismo nos comunica, nos participa por gracia la triple condición de Cristo, como sacerdote, como profeta y como rey. Y insisto en esto porque en la práctica a uno se le olvida esto, que es que no, el profeta no es solo aquel a quien Dios escoge de una manera especial, ya por misión. ¿Qué quiere decir? Que el bautismo nos comunica esa triple condición de Cristo, que por misión, por vocación, estamos llamados a ser como Cristo o a prolongar a Cristo sacerdote, a prolongar en nuestra vida a Cristo como profeta y a prolongar en nuestra vida esa realeza de Cristo. Esto es importante entenderlo porque ya nos toca a nosotros meditar cómo se hace vida en mí el sacerdocio. Porque estos son los talentos por los que Dios nos va a nosotros a pedir cuenta cuando lleguemos a la eternidad. Yo te di tantos talentos, como bautizado, los talentos nos hizo sacerdotes, profetas, reyes, víctimas, altar. Te hice miembro, esos son los talentos. Los talentos no es saber pintar, saber cantar, saber como hemos pensado, no. Y tenemos que multiplicarlos, o sea, hacerlos fecundos. Porque hasta dónde en la práctica nos puede estar pasando como le pasó al que enterró el talento. Sí, en el bautismo se te hizo sacerdote, pero ¿y? Ahí está enterrado ese talento, lo hiciste producir. Y es que esa parábola es bien fuerte. Siervo malo y haragán. Cada uno, según su propia condición, donde Dios lo haya ubicado en la familia, en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Ahora, este hecho de ser bautizados, de haber sido regenerados, ¿qué significa la palabra regenerar? Nos da la generación perdida. Nosotros, ¿cuál es nuestra generación? Nosotros estamos llamados a vivir una vida divina. Somos ciudadanos del cielo, hijos de Dios. Por el pecado original todo eso se perdió. El bautismo nos regenera, nos devuelve, dijéramos, todos esos privilegios, toda esa realeza, toda esa grandeza.
Esto nos pone en un plano de igualdad con todos, en cuanto a la dignidad y en cuanto a la acción. Esto indica que todos tenemos una responsabilidad, todos tenemos la obligación de colaborar, de cooperar en la edificación de ese cuerpo de Cristo. Y aquí es donde viene, yo tengo la obligación de dar, de hacer para que ese cuerpo de Cristo sea cada vez más bello, más resplandeciente, más perfecto, más armonioso, según el plan de Dios. Ya no es estar yo en la disposición de recibir, de ver qué hacen conmigo o cómo me ayudan, no, soy yo. Porque mi servicio es a Cristo, a su cuerpo místico que es la iglesia. Y fíjense que hay tan poca conciencia de esto, que cuando las cosas van mal, ejemplo, el escándalo por los sacerdotes en Estados Unidos, cualquier problema de la iglesia, de los sacerdotes, de los obispos, de cualquier parroquia en un lugar X, ¿quién se pregunta, bueno, qué puedo hacer yo para que eso mejore? O sea, ¿quién se siente con la obligación enseguida de decir, yo estoy llamado a construir iglesia, yo estoy llamado a colaborar en la iglesia? O es, ay, pero la iglesia entonces, ¿por qué no hace esto? Ay, pero la iglesia entonces, ¿por qué no dice? Ay, pero es que la iglesia, ¿sí? Como si la iglesia estuviera fuera de mí, como que si la iglesia fuera distinta a mí. Todas estas expresiones hablan de un poco conocimiento y sentido de lo que realmente somos. Porque ¿quién es un profeta? ¿Sí? El que habla en nombre de Dios. ¿Y qué es lo que habla un profeta? La verdad de Dios. Ese es un profeta. Si vemos en el Antiguo Testamento, los profetas, en un momento determinado de la historia, ellos levantaban la voz sin importarle las consecuencias que eso le fuera a traer. Pero la misión de ellos era comunicar la verdad de Dios que estaba siendo pisoteada, olvidada, despreciada, ponerla en alto para que se haga luz y rompa las tinieblas que hay en el pueblo de Dios en ese preciso momento de la historia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ser profetas, o si no, ¿cómo vamos a ejercer nuestro profetismo? Y que esto, yo digo, sea para nosotros desde ya un propósito, es cómo voy a cooperar yo. Así como cuando tu cuerpo está enfermo, se te hinchó un brazo, tienes un tobillo que te duele, la nuca la tienes tiesa, tú no vas a esperar que el vecino te diga qué tienes que hacer, porque es tu cuerpo, es tu dolor, porque es tu cuerpo. Tú empiezas a investigar con los que saben qué hago para que eso mejore. Eso que hacemos con nuestro cuerpo material, tenemos que hacerlo con el cuerpo de la iglesia, porque es mi cuerpo. Es que somos miembros de ese cuerpo, somos parte de ese cuerpo. Entonces yo pensar, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Cómo mejoro esto? Cualquier granito de arena, oración, sacrificio, lo que esté en nosotros, hacer al máximo, no lo mínimo, lo máximo, dentro de las posibilidades, condiciones y la misión que Dios nos confió. En ese cuerpo de Cristo hay diversidad de misiones, de oficios, de encargos, que todos van dirigidos a una sola cosa, a la unidad de ese cuerpo, al buen funcionamiento de ese cuerpo, al crecimiento y perfeccionamiento del cuerpo.
Por eso hay muchos ministerios, pero una sola es la misión. ¿Cuál? ¿Cuál es la única misión de todos los miembros del cuerpo, cualquiera sea el oficio que tienen? Transformarnos en Cristo, para que Cristo llegue un momento en que Cristo sea todo en todos. Esa es la misión. De manera que en toda la iglesia resplandezca Cristo. Pero esa misión se cumple de diferentes maneras. A quien Dios elige papa, pues cumplirá su misión de pontífice. A quien Dios escoge para ser obispo, pues cumplirá su misión como pastor. A otros los escoge como sacerdotes. A otros nos deja en la vida laical. Pero tanto el sacerdote como el laico pueden vivirlo de dos maneras. En la parte secular o en la parte religiosa. Hay sacerdotes religiosos. Hay laicos religiosos, que es la parte de la vida consagrada que vamos a ver más adelante. A unos los pone a enseñar, a otros los pone a gobernar, a otros los pone a santificar, pero todo lo que Dios nos manda hacer, nos toca hacerlo en su nombre y con su autoridad. Que esa es otra cosa que igual se olvida. O sea, si tuviéramos la conciencia de que la misión que tenemos viene de Cristo, es Él el que nos asigna esa misión y es a Él a quien le tenemos que dar cuenta, porque la misión es una prolongación de Él. Así como en la tierra se da tan sencillamente, una mamá consigue una persona que le ayude con los hijos o que le ayude en la casa. Esa persona sabe que depende de ella, ¿no? Y que tiene que obedecerle a ella. Y que todo lo que va a hacer, lo va a hacer con la autoridad de la señora de la casa y en nombre de la señora de la casa. Por eso no debe poner nada propio. Cocina lo que ella le dice que cocine y como ella le dice que cocine. A los hijos los maneja como ella le indica y siguiendo todos sus parámetros y con la autoridad, hasta donde ella le permite. Si hacen esto, tú haces esto. Si dicen así, tú haces así. Más de ahí no, porque es la autoridad de ella. Bueno, eso, en ese mismo sentido estamos nosotros frente a Cristo. Cristo te asignó padre de familia, te dio la misión, la que sea, la debes ejercer en nombre de Él y con su autoridad. O sea, conoce qué es lo que Él quiere de esa misión, cómo quiere que la cumplas, qué te pide y qué te prohíbe. Y así es como debemos vivirlo. Pero tan se ha olvidado esto que ¿quién cuida de eso? Cada uno va desarrollando la misión como le place, según sus criterios. No se siente enviado de Cristo, no se siente elegido de Cristo para, no se siente contratado por Cristo para. Porque a la larga, ¿quién es el que ejerce la misión? Cristo. Nosotros somos instrumentos, miembros de su cuerpo, pero es Él. Por eso tenemos que ser fieles a Él. Por eso dice aquí, en su propio nombre y autoridad, pero los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. En fin, en esos dos grupos, jerarquía y laicos, hay fieles que por la profesión de los consejos evangélicos se consagran a Dios, lo que les decía, la vida religiosa. Pero cuando Dios los llama, creen
en este momento que quienes se ordenaron sacerdotes, las sacerdotisas, por muy grande que sea la misión, ¿están agradando a Dios? No. Están en abierta desobediencia porque no están cumpliendo la misión de Cristo. No lo han hecho ni en nombre de Cristo ni con la autoridad de Cristo, porque la autoridad de Cristo está personificada en el Santo Padre. Entonces lo han hecho en contra de la autoridad de Cristo. Eso no puede agradar, eso no construye iglesia, por el contrario, la deforma. Vamos a ver entonces cómo está constituida esa autoridad en la iglesia. En el numeral 874. Nos lo repite este numeral lo que ya habíamos dicho, es el mismo Cristo la fuente del ministerio en la iglesia. Él lo ha instituido, le ha dado autoridad, misión, orientación y finalidad. Cristo lo hace todo. El decreto Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en el numeral 18 dice que Cristo, para dirigir al pueblo de Dios y hacerlo progresar, es importante esto, para dirigirlo y hacerlo progresar. Esto es importante tenerlo en cuenta, hacerlo progresar siempre, porque ese es el fin, que ese cuerpo progrese hasta alcanzar la estatura de Cristo. En razón de eso, Él instituyó ministerios. Y esos ministros están al servicio de sus hermanos para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. ¿Por qué? Porque Él necesitaba quien fuera a predicar, porque para la persona creer tiene que recibir el anuncio, pero no podrá recibir el anuncio si no hay quien se lo dé. Y no habrá quien vaya a anunciar si no lo envían. Entonces Jesús envía para que se produzca todo ese proceso. Hay dos frases en este numeral 875 que es bueno meditarlas. Primera, ningún individuo ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. Siempre necesita quien se lo enseñe. Ninguno. ¿Por qué creen que ahorita está el Santo Padre en retiro y busca un predicador, siendo él el máximo jefe de la iglesia? ¿Por qué busca un predicador? Porque él a sí mismo, él sabe, ¿sí?, que esa palabra, ese anuncio para él necesita de otro, siendo el Papa. Y así cada uno necesitamos de los demás que nos vayan anunciando el mensaje, que nos lo vayan comunicando, que nos lo vayan explicando. Unos para adquirir la fe, otros para crecer en la fe, otros para perfeccionar la fe, para madurar en su fe, pero siempre necesitamos quien nos anuncie. Esto, ay no, yo no voy a oír predicaciones, no, si yo con mi Biblia tengo, yo, sí, no, sí, todos necesitamos, y lo dice el catecismo, ningún individuo ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. Siempre necesitamos la interpretación, la explicación de la iglesia, de aquellos a quienes Dios envía a predicar. Porque la fe viene de la predicación. Segunda frase, nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. Nadie, tiene que ser enviado.
Digo importante porque esto no es solo para los religiosos cuando el superior los envía o los miembros de una comunidad, sino también para los laicos en la iglesia. Por eso es que todo carisma de enseñanza, de predicación, de curación, tiene que estar sometido a la obediencia de la iglesia, porque es la iglesia la que en nombre de Cristo envía, consagra y envía. Lo hemos visto a lo largo de toda la iglesia, toda la historia de la iglesia. En la vida de Sor Faustina, un ejemplo sencillo, todos sabemos que fue la vida de Sor Faustina, yo no recuerdo si fue la de la medalla milagrosa, ya se me están confundiendo, pero bueno, una de ellas dos, no, estoy diciendo o Sor Faustina o la hermana de la medalla milagrosa, no sé en cuál de las dos vidas se dio ese ejemplo, que ambas no eran personas ilustradas, pero una de ellas dos, la comunidad estaba en retiro y tenía que llegar el predicador y no vino. Y había una crisis vocacional tremenda, se salían y se salían las hermanas. Y siendo ella la menos instruida, porque trabajaba como muchacha del servicio en las casas como doméstica, la superiora le dice, hermana, usted dé la charla. Con la gran confianza, es que ahí es donde está, que el que envía es Dios, no vio al superior, vio a Dios. Y se olvidó de sí misma, de quedar en ridículo, de que ella no sabía, de que se iban a burlar, de que qué iba a decir. Se sentó y dio la charla. Y ese día se dieron los efectos más grandes en el convento. Las que estaban vacilantes en su vocación se reforzaron, las fervorosas crecieron en amor a Dios, porque el que envía es Dios. Y así en cualquiera, igual una parroquia, si el sacerdote te dice, tú no predicas, ves tú, pues ve el que el sacerdote envía. Es que pensamos que el envío tiene que ser una misa solemne y una cosa solemne, no, en lo sencillo de cada día. El estar sometidos a la obediencia de la iglesia a través de la autoridad que lo representa ante mí en ese momento. En nuestro caso, el Padre Pedro. ¿Sí? Supongamos que tú tengas muchas ganas de organizar un cenáculo. Tienes que someterte a la obediencia. Si te dice sí, hazlo, ya, ahí tienes el envío. Si te dice no, no lo hagas. Así tú creas que sí, que hay mucha gente que puedes. Es estar creyendo en esto. Nadie puede atribuirse a sí mismo el mandato de la misión de anunciar el Evangelio. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo. No como miembro de la comunidad, sino hablando a ella en nombre de Cristo, no como líder. Aquí no se da el liderazgo. El líder es Cristo. Y Él lo ejerce a través de quien quiera. Puede escoger al más tarado, al que menos habla, al menos capaz. Y regularmente Dios hace así, para poder Él manifestarse. Nadie puede conferirse a sí mismo la gracia. Ella debe ser dada y ofrecida. Nadie, ni el Papa. Él mismo no puede aplicarse a sí mismo los sacramentos. Él tiene que acudir a que otro sacerdote le dé la absolución. Porque nadie puede conferirse a sí mismo la gracia. Ella debe ser dada y ofrecida. Eso supone ministros de la gracia autorizados
y habilitados por parte de Cristo. Esto para los que dicen que uno se puede confesar, sí, no es sino que tú mismo reconozcas tus pecados y pidas perdón, no. Aquí está claro, necesitas de ese ministro de la gracia que Dios instituyó, que es el sacerdote. Y esto es tan serio que si tú estás en un peligro de muerte, un accidente o cualquier cosa, estás en pecado mortal, ¿te arrepientes sinceramente? Sí, ok. Recibes el perdón condicionado. O sea, que tan pronto pase el peligro de si te moriste, ya. Es como si te hubieras confesado. Pero si no te mueres en ese accidente, tienes el deber de irte a confesar a primera oportunidad. Porque si no, quedas con el pecado como si no te hubieras arrepentido de él. Porque nadie puede conferirse a sí mismo la gracia. Igual el bautismo. El bautismo en peligro de muerte es condicional. Si se muere, quedó bautizado. Si no se muere, debe bautizarse a través del ministro de la gracia. Porque un laico no es ministro de la gracia para un bautismo. Lo es solo en peligro de muerte. Pasado el peligro de muerte, hay que llevarlo al ministro determinado por Dios para realizar el sacramento. Los obispos reciben de Cristo, obispos y presbíteros, o sea, sacerdotes, reciben de Cristo la misión y la facultad, o sea, el poder sagrado de actuar in persona Christi Capitis, de actuar en el nombre de Cristo y con la autoridad de Cristo. En otras palabras, son otro Cristo cuando están ejerciendo el ministerio. No es el sacerdote, es Cristo en el sacerdote. Y cómo es importante que esto lo vayamos masticando y haciéndolo vida en nosotros. Ir acostumbrándonos a no ver el sacerdote, sino a Cristo en el sacerdote. ¿Quiénes son los diáconos? Los diáconos son laicos que reciben una consagración especial y una autorización, es decir, autorización, reciben la autoridad de Cristo para poder ellos ejercer o realizar la administración de algunos sacramentos. Entre eso está la liturgia de la palabra, de la caridad, en comunión con el obispo y su presbiterio. Este ministerio de la diaconía, en el cual los enviados de Cristo hacen y dan por don de Dios lo que ellos por sí mismos no pueden hacer ni dar, la tradición de la Iglesia lo llama sacramento. Por eso los consagran, ¿no? Yo creo que aquí en Barranquilla hay ya varios diáconos, son consagrados con la autoridad de Cristo ejercida a través del obispo. Es el obispo el que los aprueba y el que los consagra y el que los envía. Ahora, todo ministerio tiene un carácter de servicio. Y miren lo que dice Romanos 1:1. Los ministros que son enteramente, totalmente dependientes de Cristo,
que da misión y autoridad, son verdaderamente esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo. O sea, no tienen voluntad propia. No pueden hacer lo que ellos quieren, como ellos quieren, cuando ellos quieren, no. Y ese es el dolor de Cristo. ¿Sí? Que eso se ha olvidado totalmente. A imagen de Cristo que libremente ha tomado por nosotros la forma de esclavo. Como lo dice Filipenses 2:7, ¿sí? Que despojándose de su condición divina, se hizo uno de tantos, se hizo siervo. Por eso la palabra y la gracia que ellos administran no es de ellos, sino de Cristo, que se las ha confiado para los otros. El ministerio siempre es en razón de los demás. Ellos se harán libremente esclavo de todos. ¿Ve? Libremente, no es a la fuerza, no es obligados. Por eso la vocación sacerdotal es algo muy libre. Y el día en que la persona se quiera retirar en el estudio del sacerdocio, no se le detiene, porque esa esclavitud a Cristo primero y luego a todo el pueblo de Dios tiene que ser libre, no puede ser forzada. Esto indica que en la formación sacerdotal tiene que hablarse de esta esclavitud. El sacerdote no se debe a sí mismo, se debe al pueblo de Dios. El sacerdote es mucho más que un médico. En la ética del médico se dice, el médico no tiene horario. El médico puede estar, era así y debiera ser así. Lastimosamente hoy no es así. Antes lo era. Puede estar en una fiesta, puede estar en un paseo, puede estar en un descanso, lo que sea. Y si no, que lo diga Enrique. Ellos tienen que estar disponibles para cuando el paciente, ¿sí?, los necesite. Así sea medianoche. Porque su misión se debe a sus pacientes. ¿Cuánto más el sacerdote? Se debe a sus fieles, a la hora que sea. Porque el médico trabaja con los cuerpos, el sacerdote trabaja con las almas. Y la vida eterna, la vida espiritual, tiene un valor infinito. Y si la vida material se cuida tanto, ¿cuánto más la vida espiritual? Por eso el sacerdote es esclavo a la hora que lo necesite, como Cristo lo necesite. Sin horarios, sin descansos personales. Si le tocó pasar una noche confesando, pasó una noche confesando. Es propio de la naturaleza sacramental y del ministerio eclesial tener un carácter colegial. Es la segunda característica del ministerio. Primero, es un servicio. No es un privilegio, no es un estatus. Hoy hay ese peligro, ¿no?, de que muchos busquen el sacerdocio por conseguir estatus, como buscar una profesión, ¿no?, de categoría, no como una vocación. Este sentido colegial del ministerio, ¿qué significa? Que desde el comienzo de su ministerio Jesús instituyó una comunidad de 12 apóstoles. Los eligió juntos, los envió de 2 en 2 para que no estuvieran solos. Y esa comunión fraterna que Jesús establece
se perpetúa en la iglesia. Por eso el sacerdote está dentro de una comunidad presbiterial. Y en toda diócesis están organizados en grupos. El grupo de presbíteros que pertenecen a esta diócesis. Y si es una arquidiócesis, se forman por sectores, pero siempre están dentro de una comunidad. Siempre hay ese sentido colegial. Como un signo, Dios es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso tiene que proyectarse en la iglesia. Por eso todo obispo ejerce su oficio en el seno del colegio episcopal. Igual el Papa tampoco trabaja solo, tiene su colegio cardenalicio que le apoya. Y en cada país tiene el colegio episcopal que lo representa, que lo respalda, que prolonga su misión. Porque todos los obispos deben estar en comunión con el obispo de Roma, que es el sucesor de San Pedro y jefe del colegio apostólico. Igual los presbíteros ejercen su ministerio en el seno del presbiterio de la diócesis. Y la última parte, además del servicio y del carácter colegial, es el carácter personal. O sea, cada uno está llamado personalmente y cada uno da su respuesta personal a Dios. Nadie puede decir, es que yo soy así porque los padres de Barranquilla son así, es que yo soy así porque la gente del grupo es así. No, en la misión que cada uno le confió, Dios da una respuesta personal, así como aquí en la divina voluntad. ¿Sí? Dios a todos nos llamó, pero el crecimiento en esa vida de unión con Dios, en esa vida de amor, en esa vida de entrega total, de dejarse poseer por Dios, cada uno tiene una respuesta personal y única. Entonces yo no puedo decir, es que yo no porque los otros, no, nadie, ni a Dios tampoco se le puede dar esa excusa. Cada uno tiene una respuesta personal. Es testigo personal y es portador personal de esa misión. Aquel que da la misión, que actúa in persona Christi y en favor de personas. Yo te bautizo en el nombre del Padre, yo te perdono. Cuando el sacerdote dice eso, fíjense qué interesante. Yo te perdono, yo te absuelvo. Lo dice él, pero él sabe que es Cristo. En ese momento, él le está dando una respuesta personal a Jesús. Le está diciendo, soy tu esclavo, utilízame. Eso es lo que hace el sacerdote cuando se pone a administrar cualquier sacramento. Sencillamente, soy tu esclavo, actúa. Entonces Cristo actúa a través del sacerdote. Es como cuando un fiel necesita un sacerdote para que lo confiese, para que atienda a un enfermo moribundo, y el sacerdote porque está cansado, porque tiene un compromiso en ese momento, por cualquier otra circunstancia, dice no, ¿qué le está diciendo a Cristo? No te sirvo. ¿Sí? Es fuerte y es doloroso, pero es así. No debiera ser así, pero si eso sucede, se está dando así. Y el 879, el numeral 879 nos resume todo y nos dice que en la iglesia el ministerio sacramental, cuando hablamos de ministerio sacramental, estamos hablando del sacramento del orden, ¿sí? Porque el sacramento del orden es el que da ese ministerio sacramental, que es del que hemos venido hablando. Ese ministerio sacramental es un servicio ejercido en nombre de Cristo. ¿Cuántas veces repite esto el catecismo? Y tiene una índole personal y una forma colegial. Esto se verifica en los vínculos entre el colegio episcopal y su jefe
el sucesor de San Pedro, y en la relación entre la responsabilidad pastoral del obispo en su iglesia particular y la común solicitud del colegio episcopal hacia la Iglesia universal. Eso va en cadena. Vamos a leer del volumen 4, el capítulo 157. Concretamente, en la página 228 de los volúmenes en español. Dice: está hablando de la resurrección de Lázaro. Luisa, o Jesús le insiste a Luisa sobre la autoridad de ponerse y someterse en manos del sacerdote, ¿no? ¿Qué significa la frase ve a mostrarte al sacerdote que dice Lucas 5:14? Mi poder se extendía a todas partes y desde cualquier lugar donde me encontraba podía obrar los más ruidosos milagros. Y no obstante, casi a todos los milagros quise asistir personalmente, como al resucitar a Lázaro, yendo allá, haciendo quitar la piedra, luego desatarlo, y luego con el imperio de mi voz lo llamé a la vida. Al resucitar a la niña, la tomé por la mano con mi diestra, llamándola a la vida. Y tantas otras cosas que están registradas en el Evangelio y que son conocidas por todos. Yo quise asistir con mi presencia. Esto enseña que estando encerrada la vida futura de la Iglesia en la mía, ahí está el modo como debe comportarse el sacerdote en su actuar. Estas son cosas que atañen a ti de modo general. El punto propio tuyo lo encontrarás en el Calvario. Yo, sacerdote y víctima, elevado en el madero de la cruz, en ese estado de víctima quise que me asistiese un sacerdote, como San Juan, que para mí representaba a la Iglesia naciente. En él yo veía a todos, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes y todos los fieles juntos, y él, mientras me asistía, me ofrecía como víctima por la gloria del Padre y por el buen éxito de la Iglesia naciente. Esto no sucedió acaso que un sacerdote me asistiese en el estado de víctima, sino que todo fue un profundo misterio, predestinado desde la eternidad. O sea, no fue una coincidencia, ¿no? Predestinado en la mente divina, dando a entender que al elegir a un alma como víctima por las graves necesidades que hay en la Iglesia, un sacerdote me la ofrece, me la asiste, la ayuda, la alienta al padecer. Si estas cosas se comprenden, entonces ellos mismos recibirán el fruto de la obra que prestan, como San Juan, el cual cuántos bienes no tuvo por haberme asistido en el monte Calvario, pero si no hacen otra cosa que poner mi obra en continuas oposiciones, me privan de mis más bellos designios. Ve lo importante, las almas víctimas deben ponerse siempre en manos de un sacerdote. Por eso cuando empiezan a hablar de que hay almas estigmatizadas y uno ve que andan solas, ¡uy, qué peligro! O almas que tengan gracias especiales. Si Jesús mismo quiso ponerse en manos de un sacerdote. Sabemos todos que en esta jerarquía de la Iglesia el Papa está a la cabeza. Y en su sentido colegial, el Papa está rodeado, apoyado por el colegio de los obispos. Por disposición del Señor, forman un único colegio apostólico. Y están unidos entre sí. El romano pontífice y los obispos son sucesores de los apóstoles.
Sabemos que los obispos tienen la plenitud del orden sacerdotal. En el Papa se prolonga la misión que Dios le dio a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Él tiene toda la autoridad. Por eso ellos tienen la función de atar y desatar. Todo cuanto ates, yo lo ataré. Todo cuanto desates, yo lo desataré. Y esto hay que creerlo. Por eso el Papa ahorita, no sé si ya la noticia salió, pero el Papa ahorita está siendo bastante estricto en la anulación de matrimonios. Ya dijo. Parece que estaban dando esas anulaciones muy fácilmente y ya el Papa dijo, no puede ser así. Detengan esos procesos para analizarlos con sumo cuidado, porque se trata de un sacramento. Entonces, si ya el Papa está poniéndole orden a eso, ¿sí?, y freno, es porque ya Dios a él le ha hecho sentir que hay un desorden en eso. Por eso, cuando la iglesia, si se mete un proceso de nulidad y la iglesia dice no hay elementos para una nulidad, no hay materia, no. Te tocará vivir separada corporalmente de tu esposo, pero se mantiene el vínculo matrimonial. Y si la iglesia dice no, es no. Y no es entonces que este me dijo no, entonces me voy a otra diócesis o buscar otro padrecito para que ese sí me lo haga. Porque eso se está dando. Entonces, y saber que si la iglesia dijo no, Dios dijo no. Y si tú buscas de una manera falsa e incorrecta el sí que tú quieres, pero que Dios no quiere, te hace responsable ante Dios. Igual, si tú te confiesas y por cualquier circunstancia el sacerdote no te da la absolución y te pone una condición, cualquiera que sea, no es que tú te vas a confesar con otro sacerdote para que ese otro sí te dé, no. Lo correcto es que tú vuelvas donde ese sacerdote. A no ser que consultes con un obispo. Y si ya el obispo te envía a otro sacerdote, ya la cosa cambia. Pero mientras tanto no. Porque ese sacerdote, eso no es Cristo. ¿Creemos o no creemos? Porque es que a veces estamos viviendo una fe muy acomodada. Bueno. Seguimos entonces este orden jerárquico en el numeral 882. El Papa es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad. Fundamento perpetuo, ¿qué significa? Que eso no se va a acabar. Visible, unidad entre los obispos como unidad entre todos los fieles. Y a Él es el que debemos mirar, y a Él es el que debemos escuchar, y a Él es al que debemos seguir. Él, el Papa, el Pontífice Romano, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, tiene la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad.
potestad plena, suprema y universal. Es la máxima autoridad. Otra cosa que hoy se está desconociendo, porque el Papa dijo sí, pero los otros dicen no. O el Papa dice no, pero hay más de uno que se atreve a decir no, lo que el Papa no vale. Aquí se dice sí. Lo vemos en la liturgia. Ya el Papa dijo, orden en la liturgia, en los instrumentos, en la música, ¿sí? Habla de música sagrada. Ya lo dijo. Los obispos lo que están haciendo es comunicando la voz del Papa y haciendo que en su diócesis se cumpla lo que el Papa ya determinó. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para decir no? Nosotros decimos que sí, que somos tan ignorancia es atrevida, somos tan ignorantes que nos atrevemos a oponernos a la máxima autoridad. El colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice. Todo obispo que se ponga en contra del Papa pierde autoridad frente a nosotros. O sea, no estamos obligados a obedecer. Por eso es tan importante conocer el pensamiento del Papa. Ese colegio, o sea, el colegio episcopal, también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice. Lo vimos con Monseñor Lefebvre, un cardenal, ¿no? Era cardenal. Se separó del Papa y perdió toda autoridad. La potestad del colegio de los obispos sobre toda la Iglesia se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. ¿Qué es un concilio? Un concilio es la reunión de todos los obispos con el Papa a la cabeza para discernir y tomar decisiones sobre toda la Iglesia. Cuando se reúne el concilio se constituye máxima autoridad, es un modo solemne. No existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o al menos aceptado como tal. Es el Papa el que decide si se hace o no un concilio y es el Papa el que convoca al concilio. Este colegio episcopal, compuesto de muchos, expresa la diversidad y la unidad del pueblo de Dios en cuanto reunido bajo una única cabeza. Está expresando la máxima unidad de la Iglesia, ¿no? Ahora, cada uno de los obispos en su iglesia particular es ese principio, lo que es el Papa a nivel universal, principio y fundamento visible de unidad. Eso debe ser el obispo en su iglesia particular, un fundamento visible de unidad. Y ejerce su autoridad en la diócesis que se le ha confiado, en esa porción. Y esto es tan delicado que el obispo de Santa Marta no puede mandar aquí. Él tiene que pedir permiso al obispo de aquí para celebrar aquí. Él no puede venir y meterse en cualquier parroquia y celebrar, ¿no? Tiene que tener permiso. Eso también se está olvidando. Y con la cuestión de la renovación carismática se estaban dando muchos desórdenes en ese sentido, a tal punto que el Papa tuvo que decir en el comunicado que mandó que ningún obispo podía en otra diócesis llegar a hacer misa de sanación ni nada de eso, ¿no? Si el obispo de esa diócesis no se lo permitía, no podía.
por muchos poderes que tuvieran, ni hacer liberaciones ni nada de eso. Es que esto es bien delicado, ¿no? Esa autoridad dentro de la iglesia. Y hay que tenerla en cuenta, porque a veces a nosotros se nos olvida, los laicos. Y entonces nos omitimos la autoridad del obispo local y vamos determinando y disponiendo cosas, ¿sí? Ah, no, que es que yo quiero que la misa de mi abuelita la celebre el obispo de Ciénaga. Entonces lo llaman y a ver si puede venir. Porque es que es amigo mío, porque es pariente. No, todo eso hay que tenerlo, seguir los conductos regulares. Como miembros del colegio episcopal, cada uno de ellos participa de la solicitud por todas las iglesias que ejercen primeramente dirigiendo bien su propia iglesia como porción de la Iglesia universal. Contribuyen eficazmente al bien de todo el cuerpo místico de Cristo, que es también el cuerpo de las iglesias. Esta solicitud se extiende a los pobres, a los perseguidos, a los misioneros. Sobre esto es bonito cuando se da esta ayuda. Lo pudimos ver por ejemplo, en África se da mucho. En África hay escasez de clero y a veces un obispo de África escribe a cualquier obispo de una diócesis grande de estos países y le dice: necesito sacerdotes. Entonces el obispo envía, le presta un sacerdote por 1 año, por 2 años, por 3 años, para que le ayude en su trabajo pastoral allá. Esas ayudas son, o también a nivel económico, las diócesis pudientes ayudan a las diócesis más pobres. Hay obispos muy celosos, muy generosos, que están pendientes, ¿no? Cuando les toca una diócesis donde ellos ven que pueden, para ayudar, envían o laicos o sacerdotes. Las iglesias particulares vecinas y de cultura homogénea, póngale la diócesis de Santa Marta, la diócesis de Cartagena, forman provincias eclesiásticas o conjuntos más vastos llamados patriarcados o regiones. Los obispos de estos territorios pueden reunirse en sínodos o concilios provinciales. También están las conferencias episcopales, por ejemplo la Conferencia Episcopal de Colombia, ¿sí? Entonces se reúnen todos los obispos de Colombia. La Conferencia Episcopal de Guatemala, se reúnen todos los obispos de Guatemala. O hay sínodos. Hace poquito acaba de pasar un sínodo en África. Todos los obispos de África se reúnen para tratar un tema especial. Los obispos de América Latina. Alguna vez se congregaron en Puebla, otra vez se congregaron en Medellín, ¿no? Y así van formando sus grupos de estudio y de reflexión.